¿Cómo están, estudiantes? En esta ocasión, para ir cerrando el curso, he preparado un video tutorial de la T4. Voy a explicar algunos aspectos relacionados con las calificaciones. Y como ustedes ya están apreciando, estamos cerrando el curso entre la semana 13 y 14 con los temas relacionados a las citas, referencias e inserción de fuentes dentro del texto o la búsqueda de fuentes dentro del texto argumentativo. Como ya les avisé en el anuncio de apertura del módulo, lo importante es que revisen todos los materiales, desarrollen la T4 y que la envíen a más tardar el domingo 24 o el lunes. Hoy sábado publicaré el tutorial y sobre todo quisiera que tomen conciencia que este es un insumo para el examen final que va a abrir la próxima semana. Ya había explicado desde la T1 que lo que busca este curso es la redacción de un texto argumentativo completo. Sin embargo, no podemos redactar un texto de esta naturaleza si primero no planificamos, no nos detenemos a pensar cuál es el tema y cuál es la tesis. He estado revisando algunos textos, especialmente de los seminarios presenciales, y he notado que existe una confusión por parte de algunos estudiantes respecto a las diferencias entre un texto argumentativo y un expositivo. El texto expositivo no va a mostrar una postura o tesis, sino simplemente va a dar a conocer la estructura o partes o explicar un determinado tema. Bien, acá tienen la estructura del examen final, el AT4, pero les dije que iba a explicar cómo es el tema de la evaluación. Ya en los anuncios les he publicado durante esta semana la calculadora de notas de comunicación 2, modalidad virtual. Y lo que quiero hacer en estos momentos es simular 4 casos para que vean cómo las notas influyen en su promedio final, la última columna. Caso A. El estudiante Benito, un poco confundido con el tema de la tecnología, ¿no? O llega a presentar la T1 o en su defecto le envía por correo y el profesor le responde que no puede corregirle. Pero ha estado atento desde ese momento. En la T2 obtuvo 13, en la T3 fue incrementando su desempeño y obtuvo 16. ¿Cuánto acumulado en estos momentos? En su promedio solamente ha ganado 4.35. Y entonces este estudiante sabe que si no presenta adecuadamente el examen final y la T4 podría desaprobar. Entonces se sigue esforzando, mantiene un 16 y vamos a ver cuánto ha acumulado. Hasta el momento ha obtenido 6.75, que todavía no le alcanza para aprobar el curso. Y hay una razón muy importante, jóvenes: el examen final tiene el peso de casi la mitad del curso. ¿Por qué? Porque el 40% se va a ganar con esta evaluación. Benito, al enterarse de esta condición, se dice a sí mismo: voy a hacer todo lo posible por aprobar este examen final. Pero se esfuerza y obtiene 12. Vamos a ver. Con un 12 aprobaría el curso con 11.55, es decir, 12. Sin embargo, jóvenes, no es bueno aprobar el curso con esa nota. Supongamos que se equivoca de archivo, envía la mitad de la tarea y obtiene 10.75, que redondeado es 11. No aprueba el curso. Pero más bien supongamos que sí se esmera, se empeña, busca bibliografía, va a los seminarios, se asesora y obtiene un 18. Vamos a apreciar que de un promedio de 12 sube a un promedio de 14 y con mucha tranquilidad aprueba el curso virtual. Les voy comentando que el curso de comunicación 3 es presencial, así que alégrense bastante, chicos. Yo también soy profesora presencial, pero más me colocan como docente virtual. Vamos a simular un segundo caso. Estrellita es una estudiante muy empeñosa en los cursos presenciales, pero cuando le toca estudiar un curso virtual se confunde, no entiende los mensajes, porque pasa, chicos. O sea, yo no lo estoy tampoco diciendo de broma, sino que
no encuentra bien el tema de cómo ingresar y no, por diferentes situaciones y de cuestiones personales también, no puede presentar la T2. Quiere decir que le queda la T4, T3 y examen final. Y sí, ya se pone, digamos, al día en cómo debe ser su desempeño en el curso virtual, y a la primera obtiene un 15. Ha acumulado en su promedio final 2.25. Al tener solamente 3 notas, tiene que obtener una nota más que regular en la T4 y el examen final para aprobar el curso. Vamos a ver qué pasa si obtiene 15-15. No aprueba el curso. Sin embargo, sabe que quiere aprobar el curso y se esmera mucho porque no quiere pagar el examen sustitutorio. Entonces obtiene un 18 en la T4 y con esto todavía no aprueba, pero el examen final vale un montón y obtiene un 17. Llega a aprobar el curso con 11.75, que es 12. En otras palabras, jóvenes, hay que esmerarse mucho para poder aprobar el curso. Hay chicos que, por ejemplo, conmigo han tenido 12 o incluso he tenido que ponerles algunos 8 o 7 en las tareas. Y no es porque yo sea mala, pienso yo, sino que me han presentado la mitad del archivo, o por más que he dicho a todos los estudiantes que no incurran en el plagio académico, simplemente lo que hacen es copiar y pegar párrafos en las tareas y lo presentan como si ellos fueran los autores del texto. Entonces, evidentemente, jóvenes, la experiencia ya me da cierta solvencia para darme cuenta cuando el estudiante llega a incurrir en el plagio, y además yo reviso sus textos, al menos los textos sospechosos, los reviso en una página que se llama Plagium, y definitivamente los desapruebo. ¿Ya? Entonces yo les digo esto con la mejor intención, para que si saben ustedes que necesitan una buena nota y que de eso depende que aprueben, por muy desesperados que estén, no lleguen a plagiar. Muy bien, dicho esto, paso nuevamente esta parte. En la T4 ustedes tienen que presentar 4 ítems, justificar el tema escogido mediante 2 razones, presentar el propósito comunicativo y la postura al frente del tema. Al realizar cada una de estas actividades ganan 6 puntos entre las 3, y lo que lleva más puntaje es el plan de redacción de todo el texto argumentativo, que no es otra cosa que el esquema vertical numérico. Al desarrollar estas actividades con un buen desempeño deberían obtener 20. Va a depender mucho de la calidad. Para el perfil que yo le pido, porque tengo estudiantes que obtienen notas entre 18, 19 y 20, lo que les pido de manera adicional para llegar a estas calificaciones sería presentar 3 referencias bibliográficas, que voy a explicar dentro de unos instantes. Luego, se les va a tener que brindar la retroalimentación de manera rápida, porque el examen final va a iniciar en la semana 14, es decir, el siguiente martes. Y lo que se les va a pedir es que mejoren el plan de redacción, es decir, depende mucho de la retroalimentación del docente para que ustedes mejoren el plan de redacción, y si yo en la retroalimentación les digo que ya está bien, simplemente lo pegan, copian y pegan en la tarea. Luego, la redacción de párrafos del texto argumentativo y la mejora de esos párrafos, que vale 10 puntos. Si sumamos todo, ahí están los 20 puntos de la tarea o del examen final. Pero para los que quieren obtener 20, según mis criterios de calificación, les voy a pedir que creo que en la tarea, en el examen final está la indicación de que inserten citas y las referencias bibliográficas simplemente las van a colocar a partir de lo que ingresaron en la T4. Para la T4 simplemente se les va a pedir un plan de redacción del texto argumentativo mediante un formato que se llama esquema vertical numérico. El esquema vertical numérico se caracteriza por la presentación de la información mediante ítems numéricos. En este caso yo les voy a pedir 4 ítems numéricos. El 1, que va a corresponder al párrafo de introducción. El 2 y 3, que van a corresponder a 2 párrafos de desarrollo,
y el ítem 4 que corresponderá al párrafo de cierre. ¿Por qué 4? Porque en el examen final les están pidiendo 4 párrafos. No solamente basta con presentar ítem 1, 2, 3, 4, sino que hay que desarrollar ideas secundarias. Y en el esquema vertical numérico, cada idea secundaria va a tener como ítem, como numeración, al ítem principal más el subsecuente. Es decir, después del 1 se debe colocar 1.1 y así de manera sucesiva. Ahora, repito, para los que quieran obtener 20 sería importante que coloquen un título llamativo y de acuerdo con el tema. Muy bien. Lo que van a colocar es esta estructura similar para el párrafo de introducción, el contexto, controversia, postura o tesis. Una aclaración respecto al esquema es que tiene que ser frases cortas, no se está pidiendo el texto. No me vayan a presentar textos jóvenes porque la tarea no consiste en que armen el texto, eso va a ser parte del examen final. Muy bien, en los argumentos también es importante que estructuren o piensen que deben presentar ideas secundarias por lo menos 3 y adicionalmente insertar como idea terciaria una cita. Simplemente lo van a mencionar, así tal cual. Es decir, la parte de introducción y cierre la pueden presentar así como les estoy, digamos, mostrando. Hay una llamadita que dice: la cantidad de ideas en cada párrafo es variable. Yo les estoy pidiendo como mínimo 3, pero puede variar, ¿no? Ahora, si alguien me va a presentar una idea principal, que es el ítem 2, con una sola idea secundaria, pues es probable que no tenga la mejor nota, ¿no? O sea, de repente la apruebo con 12 o 13. O sea, siempre pienso yo que en un curso presencial o en un virtual el profesor debe ser bien claro de explicar al estudiante cuáles serían sus criterios de evaluación. Bien, les voy a mostrar un ejemplo que evidentemente no es de la lista de temas, ¿no? Que es sobre el tema de la pena de muerte. Está incompleto evidentemente porque no lo he desarrollado todo, sino una parte para que ustedes ubiquen cómo terminarlo. He colocado un título que hace referencia a que estoy en contra de la pena de muerte. La paradoja de ajusticiar para solucionar o pacificar conflictos sociales. Ajusticiar, hay que aclararlo, es sinónimo de matar, pero a diferencia de un asesinato, el ajusticiamiento implica una ejecución pública y aprobada por un magistrado o por un juez. Y siempre es bueno rendir la evaluación con un diccionario de sinónimos y antónimos para poder mejorar, repito, con el tema del léxico. Respecto a la introducción, ustedes van a colocar estas 4 partes. En el modelo de UPN me parece que presentan 3, pero para los que quieren tener 19 y 20, repito, son 4. Contexto, que ustedes pueden poner un dato numérico, pero en este caso se me ha ocurrido que va a ser una cita cuando yo lo redacte. En el 1.2 voy a redactar las posiciones a favor y en contra respecto al tema de la pena de muerte. En el 1.3 su postura, es decir, de ustedes como estudiante, y ahí sí yo les voy a dar la libertad de que transcriban su oración. En este caso yo he colocado: la pena de muerte no debe aplicarse en el Perú, pues no es una medida adecuada para prevenir y administrar justicia. Y luego la anticipación, simplemente la copian y la pegan, es así, o sea, simplemente colocan la palabra anticipación. Bien, si escuchan un ruido de fondo le voy a pedir mis disculpas, jóvenes, estoy grabando en un momento donde hay bastante circulación de personas y pues no tengo una cabina de grabación exactamente. Vamos al párrafo de desarrollo, que es lo que más nota les va a dar. Luego de haber revisado varias fuentes, he captado que un argumento podría ser la posibilidad de error judicial o de ajusticiar a algún inocente. Simplemente lo que debo hacer para desarrollar es presentar ideas que sustenten por qué no se debe aplicar la pena de muerte en el Perú. El sistema judicial es ineficaz, entonces lo coloco como falta de eficacia en el sistema judicial del Perú, porque no estamos preparados para ejecutar ni para juzgar a alguien digamos, condenarlo por pena de muerte, ¿no?
Todavía no está normado por el Congreso ni siquiera por la Constitución. Luego se menciona la carencia de normatividad o de reglamentos. Y en ese caso yo he pensado que en esa parte del texto, cuando redacte el párrafo, valga la aclaración, voy a insertar una cita. Y un tercer subargumento vendría a ser el sesgo en las condenas por falta de defensa, prejuicios u otros. La misma lógica la voy a continuar para el párrafo 3 y el 4. El 4 simplemente se va a considerar el cierre, síntesis y valoración, tal cual. O sea, ahí nomás, digamos, inserten las mismas palabras. Hasta aquí les he explicado la estructura del plan de redacción, pero en aras de explicar un poco más, voy a simular que soy una estudiante y que me he interesado por realizar bien mi T4. Yo lo estoy haciendo con el tema de pena de muerte, que ven que no está en la lista de los 6 temas, pero está ahí una aclaración de que el tema debe ser distinto al que trabajaste en la T2 y T3. Entonces, si alguien en la T2 ya presentó, o en la T1, presentó el tema de la marihuana o del comercio ambulatorio, no lo vuelva a hacer, porque eso va a implicar que les tenga que descontar nota o que pueda hasta desaprobarlos, ¿no? Siempre es bueno realizar las aclaraciones, jóvenes. Van a comenzar a redactar. Estoy en contra de la pena de muerte porque el sistema judicial del Perú no está preparado para condenar a una persona por un crimen, y además porque no es eficaz para reducir la criminalidad, ¿no? Para haber llegado a ese nivel es porque ya investigué, ¿verdad? No lo puedo hacer simplemente por lo que yo creo, porque un texto argumentativo no se redacta con creencias, sino con fuentes, jóvenes. Luego escribo el propósito comunicativo, y para ello me valgo de la lectura que está en el módulo 1. Y en esa lectura del módulo 1 hay unos verbos para texto argumentativo. Entonces yo podría colocar en esta parte el verbo convencer. Y digo, deseo convencer a los lectores respecto a la ineficacia de la aplicación de la pena de muerte. Y aquí redacto la postura, que es la tesis que les he mostrado en el esquema de redacción. Muy bien, jóvenes, ya estoy lista para redactar el plan de redacción, y he estado revisando, he hecho búsquedas en Google y he filtrado 3 fuentes que no necesariamente son artículos académicos, sino he colocado artículos de opinión. Ahora, jóvenes, yo nunca les he hablado de las fuentes porque este no es un curso de investigación, pero no deberían obtener información de Wikipedia, Rincón del Vago, monografías.com, porque eso no son páginas web acreditadas. Hemos escogido una fuente del comercio, de la Mula, que es un diario digital, y de un periódico digital llamado Legis, que habla sobre noticias de carácter legal, ¿no? De leyes. Muy bien. Lo que yo les estoy diciendo es que para la obtención de la máxima nota, lo que yo quiero es que vayamos al final del texto e insertemos las referencias. Yo voy a simular el caso con Legis, ¿ya? Para llegar a esto voy a borrar la lista de referencias. Elimino todo esto. Se escucha de fondo el himno nacional. ¿Será por algo, no, jóvenes? Bien, llego a la parte de referencias y hay un conjunto de comandos que nos pide una opción de administrar fuentes. Acá yo había ingresado ya lo de las referencias de Alberto Belaúnde y de Castro Bacus, Alejandro. Entonces, para mostrarles cómo editar uno nuevo, le vamos a poner el botón nuevo. Me aparecen varias opciones: libro, informe, pero en este caso, si es un PDF, coloco documento de sitio web, y si es una página web, sitio web. Regreso al sitio web y simplemente lo que voy a hacer es tener en cuenta el título.
para comenzar, no es que es lo único, ¿no? Consideraciones sobre la pena de muerte en el Perú. Como está con minúscula, con una inicial mayúscula, lo voy a copiar tal cual para no cambiar el título. Entonces, he copiado el título. ¿Dónde coloco esa parte del título? Ay, Dios mío. A ver, acá hay un tema con el teclado. Y el himno nacional al fondo. Y yo un poquito cansada. Ya. Hemos copiado el título. Lo copio en la primera parte que dice nombre del sitio web. Luego hay un dato muy básico que debo ir fijándome, que es el autor. Acá dice por Raúl Canelo Rabanal. Raúl Canelo Rabanal. Es importante ir recordando. Entonces, debo poner primero el apellido. Canelo Rabanal, coma, el nombre. ¿Cómo se llama? Raúl. Con tildes, ¿no? Nombre del sitio web. Era la página Legis. Vamos a fijarnos el tema del año. Ha sido publicado en noviembre de 2017. Regreso al documento de Word. Y yo puedo colocar, si tengo el dato del día y el mes, lo voy a colocar. Si no, basta con el año. Y ahí recién voy al enlace, el cual voy a copiar. Copio y pego. Regreso al Word. Y está abierta. Esto se llama ficha, ¿no? No es una ficha de cartón, pero es una ficha virtual. Le pongo aceptar. Y cuando ustedes ingresen esta entrada bibliográfica, les va a mostrar cómo va a aparecer cuando inserten la bibliografía. Acá vamos a colocar, ahí tengo las 3 entradas que ya había ingresado. ¿Y cómo le inserto? Nuevamente voy a referencias y al apretar el botón bibliografía se va a insertar las 3 referencias bibliográficas. Pueden colocar bibliografía o referencia, pero es más técnico el término referencias. Y como pueden ver, no me ha costado casi nada colocar las referencias y están en formato APA. También lo podrían hacer manualmente, pero es un proceso que demora, porque ustedes verán que aparece con puntos, con paréntesis el año, punto, letras cursivas, punto, y esta parte va a ser un poquito